Muy buenas tardes, noches o a la hora que estén vean este video. Mi nombre es Eric Mauricio Rodríguez Domínguez y ahora voy a presentar mi exposición. Permíteme un segundo. Para mi exposición de esta noche voy a presentar la prueba de saberes en las que voy a presentarles en este momento. Para la prueba de saberes de este tema, comenzaremos con lo comerciante individual. ¿Qué es un comerciante individual? Un comerciante individual es la persona que desea ejercer una actividad comercial, industrial o de servicios, sin crear una sociedad. Puede registrarse como un comerciante individual. Esta persona, además, puede que ejerza el comercio con habilidad y habitualidad, siendo con el nombre propio como una actividad económica dirigida a la producción o integración de bienes o servicios, siendo el caso de que cualquier persona puede ser un comerciante individual, siendo que éste sirva como representante o apoderado, asumiendo personalmente los derechos y obligaciones que se producen en la negociación mercantil, sea cual fuera el sector económico al que se dedique, desde el agente libre de comercio hasta el empresario de una gran fábrica de productos metalúrgicos. Son comerciantes o empresarios individuales si no han constituido una sociedad con persona jurídica. El simple hecho de que gire como nombre comercial no cambia dicha responsabilidad. Los comerciantes individuales se pueden inscribir de manera ya sea manual o en internet, siempre y cuando llenen los siguientes factores. Primero, que el comerciante debe comenzar con contar con el número de identificación tributaria o el número de NIT, que será otorgado por el Ministerio de Hacienda. Luego se irá con contar con la tarjeta del IVA, la presentación de autorizaciones correlativos, la presentación de la matrícula de la empresa, el registro del local que se presenta y la inscripción de la alcaldía municipal, donde se elaborará o se constituyó, junto a la constancia de inscripción del Ministerio de Trabajo y la inscripción del AFP, ya sea de crecer o confía. Varios de estos trámites en los cuales se requiere para su ingreso como comerciante individual también se puede hacer de manera virtual. Algunos se puede conseguir como la matrícula de la empresa o el cerramiento del registro de comercio, el NIT ante el Ministerio de Hacienda, el número de registro de contribuyente, o sea, el IVA, la autorización correlativa, la inscripción de la empresa establecida por el Ministerio de Hacienda y la inscripción del IS y el AFP, tanto como la inscripción de la alcaldía municipal. Todos estos documentos se pueden agregar de manera virtual o por lo menos se pueden mandar, siendo que esto se le puede guardar incluso antes de realizarlo, siendo que no necesariamente se requiere completar de manera de inmediata. El usuario puede guardar la información y con una contraseña puede mantenerla a viva para poder terminar la inscripción. Lo siguiente es el comerciante social. Los comerciantes sociales o las sociedades organizadas bajo la forma mercantil con calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objetivo y quienes ejerzan el nombre propio y con fines de lucro, cualquier actividad que se refiera a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la presentación de servicios, la banca, seguros y fianzas. Los comerciantes sociales son grupos de personas que se asocian para un fin determinado. Esta es una pequeña explicación de eso, ya que un comerciante social es una entidad firmada por dos o más personas que realicen un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades con el motivo del lucro, a fin de repartirse los bienes de los negocios al cual van a dedicarse. El comerciante social tiene el fenómeno asociativo,
que es una característica de la convivencia social. De manera más explicada, el hombre individualmente considerado busca la colaboración de los demás para conseguir la satisfacción de intereses que le son comunes. Dentro de relaciones comerciales, el fenómeno asociativo se presenta desde el simple contrato de sociedad hasta el entendimiento internacional de los estados para crear mecanismos regionales que integran la actividad económica y que contribuyen a la exportación de comercio. Zonas preferenciales, zonas de libre comercio, unidades aduaneras, mercados comunes o uniones económicas. La sociedad mercantil es una manifestación de ese fenómeno. Surge la necesidad de que tiene que es un sujeto individual, asociación, capacidad económica e intelectual con el fin con el que es el esfuerzo conjunto. Se puede desarrollar una actividad económica, social, de intervención de prestación de servicios. Ahora, la asociación y sociedad en el comerciante social. Suele usarse los términos asociación y sociedad como sinónimos y en la práctica de ambas entidades puede realizar actividades lucrativas. En un principio debemos decir que tanto la sociedad como la asociación son manifestaciones de uno mismo fenómeno asociado y asociativo. En un plano más estricto se puede afirmar que la diferencia es de un género a especie. La asociación sería el género y la sociedad la especie. Se viene a integrar que las sociedades, o por lo menos el comerciante social, se divide en dos tipos de sociedades, siendo las sociedades de personas y la sociedad de capitales, según lo dicho en el artículo 18 del Código de Comercio. Cada sociedad tiene diferentes áreas o por lo menos se divide en varios sectores. Por ejemplo, la sociedad de personas se conforma por tres tipos de sociedades. La sociedad de nombre sociedades colectivas, la sociedad de comandatarios simples y la sociedad de responsabilidad limitada. Y la sociedad de capital se conforma por sociedades anónimas y las sociedades comandatarias por acciones. Ahora veamos. Las sociedades de personas son aquellas a las que se conocen todos los socios y en el cual tanto en las personas como en el negocio responden con su patrimonio solidario e ilimitadamente con las obligaciones, lo que se le da derecho a todos los socios de administrar la sociedad. En las sociedades de personas tienen fundamentalmente importancias en los atributos del socio, en sí su personalidad, la garantía y confianza que su nombre ofrece al público, quedando relegado a segundo término e importancia en cuanto a su aporte. El papel tan importante desempeña el institutos de persona es lo que la ha bautizado como una sociedad de personas. Ahora veamos una de sus sociedades de personas. Las sociedades colectivas o sociedades en nombre colectivo. Una sociedad colectiva es un tipo de sociedad mercantil en la que todos los integrantes o socios, bajo una razón social unificada, se comprometen a participar en los mismos derechos y obligaciones, respondiendo solidaria, subsidiaria y colectivamente por las deudas sociales. Esta sociedad tiene determinadas características que lo hacen ser un tipo de sociedad particular y diferente de las formas solidarias más comunes. El funcionamiento de esa sociedad se realiza bajo un nombre colectivo o razón social. No requiere identificar a los miembros de la misma en la denominación que se le da a la sociedad colectiva en la Constitución. Otra sociedad es la sociedad de comandatarias simples o en comandita simple. La sociedad comandataria simple es una sociedad mercantil de carácter personalista, formada por socios colectivos que aparte trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital y también por socios comandatarios que tan solo aportan capital. Esto quiere decir que los comandatarios o comandatarios dados y comanditarios tienen diferentes responsabilidades, ya sea dependiendo según en la junta directiva. Por ejemplo, en este tipo de sociedad posee una serie de características que se definen en la diferencia de las otras formas jurídicas.
En primer lugar, encontramos que no existe un capital mínimo para la creación de sociedades bajo esta forma jurídica. Sin embargo, es necesario un mínimo de 2 socios para poder formarla. La denominación social de este nombre puede ser de socios colectivos añadiendo la palabra y compañía, o en nombre de todos los socios seguidos de sociedad incomandita simple, o SNC. Cabe destacar que los socios en comentarios no podrán aparecer en el nombre de la sociedad. Aquí viene el punto, siendo que los comanditados son los que se cargan de la responsabilidad de las decisiones que se toman, mientras que los comanditarios no hacen nada en realidad, no tienen ningún derecho, tienen derecho a una decisión, pueden ser parte de la empresa y participar en las juntas directivas, pero solo tienen derecho a observar, no tienen derecho a dar al menos dar un voto en sí. Otro de los puntos que podemos dar es la sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de cada uno de sus socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. El capital de una sociedad limitada se divide en participaciones y no es acciones como las sociedades anónimas. Al contrario de lo que ocurre con las acciones de los socios en las sociedades anónimas, en una sociedad de responsabilidad limitada, las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que se pueden negociarse o comercializarse en determinados mercados. Se dice que las aportaciones de los socios es del tipo de sociedad mercantil son sociales, individuales y acumulables. Ahora vamos con el siguiente tipo de sociedades de esta rama. Ya hablamos de las sociedades de personas, ahora hablemos de las sociedades de capitales. Las sociedades de capital es una empresa con personalidad legal propia que fundan una o más personas para perseguir un objetivo mercantil. En su calidad de persona jurídica, una sociedad de capital responde ante posibles deudas únicamente con su propio patrimonio, es decir, la responsabilidad se limita a la propia sociedad, es decir, a las aportaciones, ya sea por acciones o por capital social, y no a los bienes privativos de cada socio. En función de la forma jurídica de la sociedad de capital, la capacidad operativa de cada socio dentro de la misma también podrá limitarse a su participación financiera. Veamos una de estas sociedades de capital. Aquí tenemos la sociedad anónima. La sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones, en las que los socios no responden personalmente a las deudas de la sociedad. El objetivo principal de dicha sociedad será generalmente reunir dinero procedente de numerosos inversores para acometer grandes proyectos de que otra manera no se podrían realizar. Para el cumplimiento de esta misión se divide el capital en acciones que se reparten entre los socios inversores a raíz de la cantidad de dinero aportada por cada uno. De esta manera, cuanto más acciones tenga un socio, mayor será su peso en la compañía. La sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil cuyo capital está dividido por acciones. Como ya había dicho, esto se basará únicamente en que los socios anónimos, mientras más dinero aporten a la sociedad, más derechos tendrán y más será su peso en la entidad, como algunos tipos de entidades forzosamente que adoptan esta forma solitaria. A otras sociedades se dedican por este tipo de social simplemente porque les interesa más que otra. El otro tipo de sociedad de la sociedad de capital es la sociedad comunitaria por acciones. La sociedad comunitaria por acciones es una sociedad capitalista cuya capital social está dividido en acciones, que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comunitarios no tendrán esa responsabilidad. En esta sociedad el capital social no podrá ser inferior a los 60.000, deberá
pero las personas jurídicas de esa sociedad se dividen en dos tipos de socios. Los socios colectivos, que han de ser necesariamente administrados por la sociedad, y los socios comunitarios, quienes no participan en la legislación y en la gestión de la sociedad, sino que participan en la organización a través de la Junta General. La responsabilidad de los socios colectivos en personal, solidario e ilimitado frente a las deudas sociales. Ahora vamos con las regulaciones comunes a las sociedades. Al final de todo, estas regulaciones se dividen en 5 puntos: el régimen de capital variable o capital fijo, la fusión y transformación, disolución y liquidación, sociedad de hecho y las sociedades extranjeras, o por lo menos, y también la vigilancia de ellos. Comencemos con el régimen del capital variable. Cuando hacemos referencia al régimen de capital variable, decimos que cualquiera que ya sea el tipo de sociedad, sea esta de persona o de capital, puede constituirse mediante esta característica, es decir, que en cualquier momento puede aumentar o disminuir su capital, pero no significa que no deba seguir algún procedimiento o que sea automático, es decir, que sin la implementación del aumento o disminución de capital, al contrario, se debe de cumplir los ciertos requisitos que son indispensables para que puedan aumentarse o disminuirse. En otros puntos, mientras que el régimen de capital fijo, decimos que cada vez que se vaya a integrar un capital siempre será el mismo en una fijación a pagar por la resolución del comerciante mercantil. Aquí vamos al hecho de que varias entidades, como ya habíamos dicho anteriormente, las de capital, muchas de esas son ya fijas dependiendo por su peso tendrán un peso dependiendo de la cantidad de dinero que tenga, pero siempre teniendo una cantidad fija de cuánto va a obtenerse. El otro punto es la fusión y transformación de sociedades. Aquí vemos que para este punto tenemos varios tipos de fusión, ya sea por integración o por absorción. Veamos, las sociedades que usan en la fusión de por absorción, siendo que sean de dos o más sociedades, se integran y que se los existen o sean absorbidos, siendo que la adquieren los derechos y contraen las obligaciones de las sociedades transformadas por la absorción en parte de la entidad dominante. Esto quiere decir, aunque sean varias sociedades que se quieran fusionar, si hay una dominante, o por lo menos la que quiera dominar en la comunidad, las sociedades menores o las que están siendo integradas van a ser absorbidas por esta sociedad, siendo estas que se van a transformar su nombre como unas subsidiarias o compañías bajo el nombre de la sociedad dominante. Mientras que las sociedades que por integración ocurren cuando varias sociedades se fusionan para transformarse en una nueva y distinta sociedad. Esta por lo menos se requiere de dos tipos de sociedades, ya sean que quieran ocupar el mismo tipo de tipo de mecánica, o por lo menos que quieran crear algo nuevo con sus productos, ya sea de dos sociedades completamente distintas o dos que sean del mismo tipo, o por lo menos que sean parecidos. Siendo eso, estas sociedades, aunque tengan nombres distintos, al fusionarse por integración, se realizará para que cada uno se transforme en una nueva sociedad, pero con el único fin de que van a ser una nueva sociedad, transformando el nombre completamente diferente. Veamos la liquidación de sociedades. La liquidación de las sociedades mercantiles es el conjunto de operaciones societarias que tienden a fijar el haber social o patrimonio de la sociedad con la finalidad de proceder a su posterior división y reparte entre los socios que lo componen. Cuando ocurre alguna causa que conforme a la ley ha de usar a un lugar de la disolución de la sociedad, no se produce de inmediato, sino que se abra un periodo en que se definitiva tiene por objetivo percibir los créditos pendientes de la compañía y extinguir las obligaciones ya existentes según vayan venciendo. Esto quiere decir que cuando se liquida una sociedad, no importa de qué modo,
siempre se tiene que liquidar todas las deudas, por lo menos que todas las deudas, todas las obligaciones, todo lo que han tenido como respaldo, por lo menos sus responsabilidades, antes de liquidar tienen que estar en cero. De ese modo, su liquidación estará completa y ya se disolverá. Hablemos del régimen aplicable a las sociedades extranjeras que funcionan en el país. Para cualquier entidad, sociedad o grupo que sea de origen extranjero, deberá realizar una serie de pasos para poder obtener los permisos para su integración en el país, siendo que su denominación o naturaleza deberá ser puesta como extranjera en el domicilio. Bueno, cada sociedad o por lo menos cada entidad que quiera meterse a un país siempre tendrá que seguir las regulaciones del país para poder regirse a sí mismo, pero siempre tendrá que ponerse como una sociedad o entidad extranjera. Siempre será su naturaleza. No son de origen de este país, sino que vienen de otro para poder instalar sus instalaciones o por lo menos una facción dentro del país. El último punto es la vigilancia de las sociedades por parte del Estado. El objetivo de la vigilancia del Estado del punto de contribuir al desarrollo económico y social del país, principalmente con el logro de buen funcionamiento de las sociedades y empresas nacionales y extranjeras que efectúen actos de comercio en nuestro territorio, si bien no con un cumplimiento de calidad de dicho aspecto por motivo como la política de gobierno en turno. No obstante, de alguna manera, el buen funcionamiento y desarrollo de las sociedades y empresas con la protección a terceros podrían encaminarse en forma distinta de gobierno, con grados mayores o menores de control, para beneficios colectivos, como buena organización evitando fraudes o quiebras fraudulentas, protección, acciones minutarias, etc. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.